En principio te felicito por haber llegado a esta parte del taller digital. En este momento vamos a abordar un tema muy interesante, el sondeo de necesidades o la identificación de necesidades. Como punto de partida, lo primero que tenemos que entender aquí es por qué compra el peruano, qué motiva a un peruano a realizar la compra. Para esto, a manera de introducción, vamos a hablar de los insights, los disparadores o los gatillos de compra que tiene todo peruano. Esta primera parte es muy tendente a la psicología comercial o muy relacionada a la psicología del consumidor. Como punto de partida, antes de hablar del sondeo de necesidades, preguntas abiertas, preguntas cerradas, vamos a hablar del por qué compra un peruano o qué busca un peruano cuando realiza sus compras. Según Rolando Arellano, que es un mercadólogo internacional reputado peruano, un peruano cuando compra algo busca satisfacer 7 cosas. Busca satisfacer sus necesidades de seguridad, sus necesidades de afecto, necesidades de bienestar, necesidades de orgullo, necesidades de novedad, necesidades de economía. Cuando hablamos de comprar algo porque necesito seguridad, es porque busco proteger mi integridad física o emocional. Por ejemplo, voy a comprar en este momento un celular, el cual me permite activar las redes sociales para comunicarme en caso de sismo. Como tú sabes, en algunos casos, cuando hay una emergencia, las redes sociales se mantienen activadas para notificar a tus familiares que te encuentras a salvo. En ese momento mi compra está motivada netamente por un impulso de seguridad, porque necesito seguridad. Otro ejemplo de seguridad es cuando adquiero un vehículo. De repente estoy buscando un vehículo que tenga 2 bolsas de aire, uno para el piloto y otro para el copiloto, porque mi motivación es principalmente la seguridad. Cuando nosotros estamos hablando de que un peruano compra algo por seguridad, estamos haciendo alusión o referencia a comprar algo que proteja mi integridad física o mi integridad emocional. Compras por afecto. Estas compras son mucho más emocionales que el resto. Estamos hablando de comprar algo porque deseo mejorar las relaciones con mis familiares, con mis amigos o mis seres queridos. Por ejemplo, yo en este momento voy a comprar un celular porque deseo estrechar la comunicación con mi familiar que se encuentra en Estados Unidos, sabiendo que con ese celular voy a poder hacer una videollamada. Si yo voy a comprar de repente un producto que me va a servir para poder festejar un cumpleaños, para poder celebrar el Día de la Mujer, el Día de la Madre o el Día de San Valentín, es una compra motivada netamente por una necesidad afectiva. En ese caso decimos que los peruanos compramos un producto porque estamos buscando satisfacer una necesidad afectiva, mejorar las relaciones con la familia, los amigos o los seres queridos. En ese caso es muy importante saber por qué el peruano compra. Hay compras que también se dan por bienestar. Bienestar tiene que ver con comodidad, practicidad, fácil uso, ¿no? Por ejemplo, en este momento puedo decidir la compra por un vehículo mecánico o por un vehículo automático, sabiendo que el vehículo automático tiene mucho más practicidad para manejar. No es lo mismo venderle a un hombre que venderle a una mujer. Por regla general, si le vamos a vender a una mujer, hay que venderle mucha practicidad, mucho bienestar y mucha comodidad. Entonces, ya sabemos ahí cuáles son los 3 principales insights de compra: seguridad, afecto y bienestar. Hay un cuarto insight que es el orgullo, ¿no? Comprar algo porque me da estatus, comprar algo porque me da cierta posición social. Esto por lo general está muy asociado a los hombres. Los hombres cuando compran algo se relacionan muchas veces a tener un récord, a tener un estatus, a tener de repente un cierto orgullo o cierta solvencia. Por ejemplo, cuando acudes a un Starbucks o cuando acudes de repente a un restaurante y te sientes que tienes un estatus por encima de las personas porque te tratan por tu nombre, porque de repente estás en un ambiente que es un poco más elitista. El orgullo también tiene que ver mucho con las tarjetas de crédito, ¿no? Por ejemplo, hay personas que compran o realizan sus compras con tarjeta de crédito y tienen diversas clasificaciones, ¿no? Tarjeta Visa Clásica, Visa Oro, American Express, Black Zafiro, etcétera, etcétera. Cada una te aporta cierto estatus, ¿no? Y si pagas puntual tienes un récord crediticio, el cual te da cierto orgullo. Yo tengo un buen récord crediticio. Como mencioné hace un instante, no es lo mismo venderle a un hombre que venderle a una mujer. Por lo general al hombre se le vende por orgullo, para hacerlo sentir que es lo máximo, ¿no? Cuando hablamos de novedad,
está muy relacionado a la gente que compra tecnología, ¿no? Hay personas que, aunque tú no lo creas, les gusta estar a la vanguardia, tener el último iPhone, la última cámara de seguridad, tener lo último de la tecnología, ¿no? Se sienten como una especie de Tony Stark, una especie de Iron Man, muy relacionados a la parte tecnológica, ¿no? Mientras más novedoso sea lo que ellos adquieren, se sienten en la vanguardia. Y esto es un disparador que se da incluso, lo he visto con compra de celulares, ¿no? En Corea del Sur, por ejemplo, la gente hace fila, hace cola, hace acampamento, acampa para poder realizar la compra de su iPhone, porque en ese momento ellos quieren sentirse que están comprando lo último, lo más novedoso. Comprar por economía quiere decir recibir más pagando menos, ¿no? Son las famosas compras que realizan las personas de familia que cuidan sus finanzas personales o sus finanzas familiares, su economía familiar. En línea general, el de comprar por economía es cuando voy a comprar algún producto o servicio que me va a generar ahorro, ¿no? Por ejemplo, de repente reducir mi plan. Por ejemplo, en lugar de tener compra de tarjetas de celular, recargar con tarjetas, voy a comprar un celular que tiene un plan donde la tarifa por minuto es mucho más económica, o voy a comprar por volumen pensando que así voy a recibir un precio diferenciado, ¿no? Por eso es muy importante entender esto, ¿no? Antes de hablar del sondeo o identificación de necesidades, es importante entender por qué compra un peruano o qué espera satisfacer un peruano al momento de comprar algo. Y ya sabemos que espera 7 cosas. Busca seguridad, afecto, bienestar, orgullo, novedad, economía. En algunos casos también compran porque necesitan ahorrar tiempo, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, utilizan una tecnología 4G o 5G porque sus descargas se hacen en menos tiempo, ¿no? Esa persona necesita agilizar el tiempo si es que trabaja desde casa, necesita agilidad, velocidad. Entonces ya tenemos ahí los insights o los disparadores de compra que todo peruano usualmente tiene. Un peruano busca seguridad, afecto, bienestar, orgullo, novedad, economía y tiempo. Y ten presente que no es lo mismo venderle a un hombre que venderle a una mujer. Por lo general, los disparadores de compras cambian en el tiempo. Te hago una consulta. Tienes enfrente a un cliente que desea comprar una impresora. Esa es una impresora industrial, ¿no? Más tendente a la parte corporativa, pero imaginemos que tienes un cliente que quiere comprar esa impresora. ¿Qué le preguntas a ese cliente para poder identificar sus necesidades? Puedes preguntarle de repente qué utilidad le va a dar a la impresora, qué opina de la marca actual o con qué marca trabaja, qué marca tiene actualmente y qué opina de ella. ¿Qué busca en una impresora? Precio, rendimiento, durabilidad. ¿Tiene alguna marca en específico que le guste? O sea, las preguntas las va a mencionar el vendedor a manera de diagnóstico, a manera de prospectar, a manera de conocer a su cliente. Y cuando digo conocerlo, guardando las proporciones, ¿no? Porque hay que conocer al cliente dentro del marco profesional. Hay que conocer al cliente como cliente. Nunca podemos hacer preguntas invasivas o preguntas muy íntimas. ¿Tienes hijos? ¿Estás casada? Entonces son preguntas como que muy íntimas. Las preguntas que nosotros hagamos a nuestro cliente siempre tienen que estar orientadas a conocerlo dentro del marco profesional. Cada vendedor tiene una pregunta que realizar, pero la pregunta te va a servir a ti para conocer a tu cliente y así poder ofrecerle algo personalizado. Para poder sondear o para poder identificar la necesidad, vamos a utilizar las preguntas abiertas, las preguntas cerradas. En el sondeo, lo que se busca es lanzar al cliente preguntas para que él pueda respondernos, pero nunca por nunca debe sonar a un interrogatorio, debe sonar a una conversación. Nosotros recomendamos, al momento de hacer las preguntas, haz que el cliente se sienta importante. Señor Fernando, una consulta para adaptarme a usted. Señor Fernando, una consulta para conocerlo como cliente. Pregunta, pero propiciando un vínculo. El resto del proceso de sondeo va a ser mucho más productivo si es que estableces un vínculo de confianza, ¿no? Porque así la persona también te va a dar información veraz, fidedigna, ¿no? Si tú preguntas por preguntar, a lo mucho ni te contesta o de repente por ahí te contesta por contestar. Entonces siempre busca establecer un vínculo, ¿no? Con palabras amables, preguntas bonitas pero amables, ¿no? Señor Fernando, una consulta para conocerlo como cliente. ¿Qué es lo que busca en una impresora? Señor Fernando, una consulta para adaptarme a usted y darle algo personalizado. ¿Cuál es su volumen de venta mensual para yo poder saber qué necesita? Identifica sus problemas y necesidades, no asumas, pregunta.
identifica sus puntos de dolor, interactúa a través de preguntas, ¿no? Señor Fernando, una consulta. ¿Qué es lo que usted busca en un celular? ¿La marca, el tamaño, la cámara? Cuéntame un poco para adaptarme a ti y conocer tu necesidad. Habla su idioma, ¿no? Cuando hablamos el idioma del cliente, estamos utilizando sus mismas palabras y su tono de voz. Siempre es importante, ya sabemos que eso se llama la técnica del espejo, ¿no? Cuando utilizas las mismas técnicas, las mismas palabras o el mismo volumen de tu cliente, la técnica del espejo. Y por supuesto, lo último pero no menos importante, deja que tu cliente hable. Dale tiempo de responder ampliamente, no lo asfixies, no intentes venderle, primero escucha, primero asesora. Muchos vendedores en esta parte tienen ansiedad o demuestran su ansiedad y como dice el dicho, el que llora no come. Por eso es muy importante eso, ¿no? No demuestres tu hambre, no demuestres tu apetito, ¿no? Como por ejemplo tú te quieres en este momento presentar un trabajo y en la entrevista demuestras mucha ansiedad, lo más factible es que no te contraten. Por eso siempre es importante preguntar, que parezca una conversación o un interrogatorio. Recuerda esta frase, vender sin vender o vender desde el asesoramiento. Dentro del sondeo o identificación de necesidades vamos a utilizar preguntas. Estas preguntas deben ser dentro del marco profesional, deben servirnos para conocer al cliente. Podemos utilizar preguntas abiertas, empiezan con quién, qué, dónde, cómo, cuándo, para qué. La pregunta abierta es un diálogo de diagnóstico abierto, ¿no? Permite indagar. La pregunta abierta permite indagar, conocer a tu cliente, que tu cliente se exprese. Pregunta abierta. La pregunta cerrada es una pregunta por lo general que busca una respuesta corta, ¿no? Comienzan con un verbo. Las respuestas se limitan a una palabra, sí o no. Por ejemplo, Fernando, ¿pagas en efectivo? Fernando, ¿estás de acuerdo con los megas? Fernando, ¿quisieras esta impresora en color negro o en color plomo? Son preguntas cerradas, ¿no? La pregunta abierta sirve para indagar, para conocer, para generar un vínculo. La pregunta cerrada sirve para llamar a la acción, para tomar una decisión, para agilizar la venta y no hacerlo pensar mucho al cliente. Muchos vendedores decimos que cuando el cliente lo piensa, la venta se enfría. Entonces, la pregunta cerrada sirve para tomar una decisión. Las preguntas sugestivas dirigen al interlocutor hacia una respuesta, eliminan la resistencia a la indecisión. Es una pregunta gancho, ¿no? Una pregunta gancho es como una pregunta anzuelo, ¿no? Por ejemplo, Fernando, de recibir la tarjeta, ¿en qué te gustaría utilizarla? ¿Compras, viaje o consumo? Fernando, los 20 megas es justo lo que necesitas, ¿verdad? Fernando, una consulta. En este barrio suele salir mucho más la Stella Artois, ¿verdad? En este barrio la gente pide Budweiser, ¿correcto? Estoy induciendo una respuesta. Fernando, la impresora Epson es una excelente marca, ¿correcto? Estoy induciendo una respuesta. Es una pregunta sugestiva que hace que le jalemos la lengua al cliente para que el cliente responda a lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? ¿Para qué sirve la pregunta sugestiva? Sirve precisamente para poder ir incentivando o programando la mente del cliente a una respuesta, ¿no? Es prácticamente como un precierre de venta. El parafraseo consiste en reconfirmar el enunciado o necesidades del cliente repitiendo la última afirmación. Me dice que lo que más importa en una impresora es el ahorro, ¿verdad? Siempre con el sufijo, ¿verdad? ¿Correcto? Afirma que utilizas YouTube en tu celular, ¿correcto? ¿Eso para qué sirve? Sirve para generar un ambiente de familiaridad, para generar una conexión con el cliente. En líneas generales ya sabemos entonces que hay preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas sugestivas o preguntas gancho, o las preguntas de parafraseo, ¿no? Que consiste en repetir lo que dice el cliente para generar un ambiente de conectividad. Importante tener en cuenta nunca utilizar preguntas encadenadas. Una pregunta encadenada es hacer varias preguntas al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, Fernando, ¿en un celular buscas marca o buscas tamaño de pantalla? Es una pregunta un poco complicada que haces pensar al cliente. Si lo haces pensar, la venta se enfría. Hagamos un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. En principio hemos visto por qué compra un peruano. Un peruano compra buscando 7 cosas: seguridad, afecto, bienestar, orgullo, novedad, economía y tiempo.
Eso es lo que busca un peruano en esa compra. Mi trabajo como vendedor, mi trabajo como promotor, mi trabajo como ejecutivo, mi trabajo como asesor comercial es precisamente eso, asesorar a mi cliente, identificar la necesidad y luego proceder al ofrecimiento. Dentro de la parte del sondeo ya sabemos que usualmente vamos a utilizar preguntas abiertas, preguntas cerradas, diálogos de diagnóstico. Primero se sondea, luego se ofrece. Y precisamente el ofrecimiento es el siguiente tema, el cual vamos a versar en el siguiente video. Muchas gracias.